Ya, chicos, entonces la clase del día de hoy es prácticamente definir un montón de cosas. Es la única que es así un poco teórica, no es tan dinámica, así que vamos a comenzar. Listo, entonces vamos a definir estas 5 palabras que en verdad resumen bastante de todo el curso en sí. Y tengan en cuenta también que este curso nos va a servir bastante de base para el curso de pediatría. Y sí, eso. Así que no solamente llévense esto para su examen, sino también para pediatría. ¿Sí, chicos? Entonces, para empezar, ¿qué vendría a ser la nutrición? Vamos a ver que la nutrición es una ciencia, ¿sí? Esta va a comprender un montón de procesos, y estos procesos son mediante los cuales nosotros incorporamos, aquí lo vamos a poner, procesos mediante los cuales se incorpora, ¿verdad? Se transforma y se utilizan los nutrientes. ¿Sí? Entonces, es una ciencia mediante la cual estudiamos los procesos por los cuales se incorpora, se transforma, se utilizan los nutrientes que estaban contenidos dentro de los alimentos. ¿Sí? Entonces, esta nutrición tiene 3 etapas, por así decirlo. La primera, que vendría a ser la de alimentación, mediante la cual ingerimos los alimentos y los vamos a degradar, ¿verdad?, en sustancias que podamos absorber y podamos utilizar. En segundo lugar, tenemos al metabolismo, que vendría a ser ya el uso de esta energía suministrada. Y en tercer lugar, la excreción de todos los metabolitos, ¿verdad?, de todos los residuos de este metabolismo de estos alimentos. En segundo lugar, tenemos a la alimentación, que en realidad son acciones. Estas son un conjunto de acciones mediante los cuales se proporciona los alimentos. ¿Sí? Estos alimentos, que luego lo vamos a ver acá, son sustancias que aportan energía. ¿Listo? Esta alimentación también debemos ver que tenga 4 características: que sea una alimentación en buena cantidad, en buena calidad, ¿verdad? Porque recuerden que no todos los alimentos son de buena calidad. Que haya armonía, que eso se refiere en realidad también a lo que es que haya las proporciones exactas o las proporciones ideales de cada alimento en el plato. Por ejemplo, 50% de proteínas, 25% de carbohidratos y 25% de líquidos, ¿verdad? Más o menos. Y adecuación. Y luego tenemos los nutrientes, aquí, que van a ser unas sustancias. Es una sustancia con energía química que va a ser usada por nuestro organismo como energía metabólica. ¿Ya? Nuestro organismo lo va a usar como energía metabólica. ¿Listo? Entonces, estos nutrientes, en caso los tengamos, por ejemplo, en exceso o tengamos déficit de estos nutrientes, es que vamos a tener las enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, si nos falta calcio en las mujeres mayores, ¿verdad? Si nos falta hierro, nos da anemia, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, demasiado sodio, ¿no?, es una hipernatremia. Entonces, esos nutrientes deben ser siempre, o deben estar siempre en una cantidad exacta, por así decirlo. Y es necesario para que podamos funcionar. Entonces, estos nutrientes se pueden clasificar en 3 tipos. Eso sí lo conocen. En los energéticos, que son las fuentes de energía, que son prácticamente brindadas por los carbohidratos y por las grasas. Los estructurales, que vendrían a ser las proteínas, ¿verdad?, que nos ayudan a construir, o por ejemplo en el proceso de cicatrización, son quienes más actúan. Y también hay nutrientes reguladores de los procesos metabólicos. En general son las vitaminas y los minerales. Y para finalizar con esta diapo, tenemos al metabolismo, que vendrían a ser transformaciones químicas.
con transformaciones químicas que sufren los nutrientes. Y esto se va a dar dentro de nuestros tejidos. Y son de dos tipos. El catabolismo, que es lo que se refiere a cuando nosotros degradamos estos nutrientes para poder sacar de ellos la energía. Y el anabolismo, que es el producir de nuevo unas moléculas en base a esta energía que nos proporcionan los nutrientes, ¿sí? Entonces, catabolismo, recuerden, es la degradación, anabolismo es la síntesis. Y como acá un extra le ponemos lo que es una definición de un plan de alimentación o dieta, que es lo que consumimos durante todo el día. ¿Listo? Entonces esta parte es básica, en realidad solamente es teórico. En la siguiente diapositiva tenemos dos definiciones. Una, lo que es el requerimiento nutricional, y otro, lo que es una recomendación. Los requerimientos vendrían a ser unas necesidades fisiológicas que es de cada individuo. Esto es individual, ¿sí? De una persona. Es lo que una persona necesita acerca de un nutriente en específico. Por ejemplo, no sé, sodio, ¿verdad? O potasio. Entonces, es un requerimiento de una sola persona para que su cuerpo funcione de manera normal, ¿sí? Y es individual. Eso es lo más importante de esto. El requerimiento es individual. Y, en cambio, las recomendaciones nutricionales son para, por ejemplo, una población o para un grupo. En realidad es el nivel o la cantidad de un nutriente que necesitamos para poder cubrir adecuadamente la necesidad de todo ese grupo, ya que en este grupo pueden haber personas que necesiten más o necesiten menos, ¿verdad? Para eso tenemos este gráfico, en la cual en realidad solamente quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un grupo de 100 personas, y aquí tenemos aquellos que necesitan, por ejemplo, 1000 kilocalorías para vivir, y aquí personas que necesitan 2000 kilocalorías para poder para funcionar, ¿verdad? Normalmente. Entonces, el requerimiento es un promedio, por ejemplo, o por así decirlo, es como un promedio de la energía que vamos a necesitar para cubrir a toda esta población, no solamente a una persona. Entonces, eso vendría a ser una recomendación. Por ejemplo, las personas necesitan 2 gramos de sodio al día, no, ni más ni menos. Entonces, esto es una recomendación que es en general, para todas las personas, no importa cuánto peses, no importa cuánto requieras de otros alimentos, simplemente es como algo generalizado, ¿ya? Entonces, en este caso es para todas las personas sanas, que dice aquí, ¿no? Listo. Eso es todo acerca de esta diapositiva, y aquí tenemos una parte súper importante, porque esto sí ha venido en preguntas de examen, en la cual nos hablan de aquellos pacientes que están enfermos o pacientes críticos, se les llama así. En estos pacientes vamos a ver unas características. Por ejemplo, va a haber un aumento del requerimiento de nutrientes. Requerimiento de los nutrientes. Ellos necesitan más nutrientes. Va a haber un aumento en las pérdidas de estos nutrientes. Es por eso que aumenta el requerimiento, porque se pierden mucho más rápido en estos pacientes, y va a haber reducción de la ingesta de los alimentos. O sea, el paciente va a estar con poco apetito, encima pierde más rápido los nutrientes y aumenta este requerimiento por lo mismo. En consecuencia, tendremos a un paciente que es hipercatabólico. Entonces, recuerdan que el catabolismo era la degradación. Es un paciente que está degradando más rápido de lo normal los nutrientes. Eso es importante ya, chicos. Esto sí ha venido en pregunta de examen, por eso está en rojito. Listo. En la siguiente diapo tenemos para definir lo que es la energía. Recordemos que 1 kilocaloría va a ser igual que 4.2 joules. Ya, eso nada más memoria, chicos. Y para definir lo que vendría a ser la energía, o no, para definirla no, ya, sino para mencionar algo que también ha venido en pregunta de examen, lo vamos a poner en rojito. Esta energía se va a almacenar, se almacena como glúcidos. ¿Ya, chicos? Estos glúcidos van a ser de disponibilidad inmediata, ¿sí? O sea, inmediata. Es lo primero que vamos a utilizar cuando nosotros realizamos alguna actividad. Por ejemplo, si nos ponemos a correr, ¿verdad? Lo primero que vamos a degradar son los glúcidos. Los primeros 15 minutos, por así decirlo. Y también se puede almacenar como grasa.
pero esta grasa ya no va a ser de energía inmediata. No es lo primero que quemamos, por así decirlo, cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad, sino estas van a ser a mediano plazo. O sea, luego de que ya pasaron 45 minutos, por ejemplo, de que ustedes están corriendo, recién se empieza a utilizar la grasa como energía. Lo primero que usamos son los glúcidos. Entonces, hay dos tipos de energía en realidad, la bruta y la disponible, que es lo que nosotros utilizamos. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, los carbohidratos en realidad tienen una energía bruta de 4.18, pero nosotros sabemos que esto en realidad nos brinda solamente 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato, ¿verdad? Porque en parte del metabolismo, este 0.8 de kilocalorías de carbohidratos es eliminado, por así decirlo, o no se va a usar, ¿ya? Entonces, eso es lo bruto, o sea, con lo que ingresa, pero lo que en realidad usamos solamente es 4 kilocalorías. Igual con las grasas, que es 9, y las proteínas, que también son 4, o nos brindan 4 kilocalorías. Luego, otra definición vendría a ser la densidad energética, que es la cantidad de energía que tenemos en cada gramo de alimento. Esto vendría a ser importante, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, no tienen mucho apetito y que consumen poco, ¿verdad? En estos pacientes lo que tratamos de hacer es brindarles alimentos que tengan alta densidad energética. Ya, o sea, que, por ejemplo, que en un gramo de alimento tengan 9 kilocalorías, ¿verdad? Que son las proteínas, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Entonces, en esos pacientes tratamos de aumentar esta densidad para que, ya que aunque coman poco, ¿verdad? Su energía o su gasto energético se pueda cubrir, ¿ya? Y por último, la necesidad o requerimiento energético, como otra definición, vendría a ser la dosis de energía que necesitamos, dosis de energía ingerida, que compensa el gasto. O sea, lo que nosotros vamos a hacer durante el día, ese gasto energético o esa energía que nosotros vamos a utilizar, eso debe ser cubierto por el requerimiento o por la necesidad energética, ¿no? El gasto energético. Esto va a depender de muchas cosas, de la altura del paciente, de la composición corporal, de qué tan activo es el paciente, si es sedentario o no, si está en crecimiento, ya que los niños van a tener un mayor requerimiento y los lactantes muchísimo más, ¿verdad? O una paciente, por ejemplo, gestante que está dando de lactar, también los requerimientos van a variar, van a necesitar mucho más energía porque son pacientes que están constantemente en anabolismo también, ¿verdad? Sintetizando nuevas sustancias. ¿Listo? Entonces hasta ahí con esa diapositiva. Lo más importante, recuerden lo que está en rojito, porque es lo que ha venido en exámenes. Luego tenemos para definir lo que vendría a ser el gasto energético. Primero vamos a ver lo que es la calorimetría indirecta. En realidad no es tan importante esa parte, pero igual lo mencionamos en sus clases y podría ser que por ahí venga alguna pregunta. Esa vendría a ser, en realidad son cálculos que no es necesario que ustedes sepan hacer, pero sí lo que está aquí en rojito. Miren, el coeficiente respiratorio, solamente me interesa que sepan eso. Miren, si ustedes tienen un paciente que su alimentación está basada sobre todo en proteínas, o sea, pacientes, por ejemplo, que hacen fisiculturistas o que están en el gimnasio, ¿verdad? Que lo que buscan es aumentar sus proteínas, ¿verdad? Y comen bastante proteína. Lo que van a tener finalmente luego de hacer todos estos cálculos es que van a tener un coeficiente respiratorio que se va a acercar al 0.8 como resultado. Por ejemplo, 0.85, 0.79. En caso el paciente le guste comer KFC, le guste comer su pollito a la brasa, ¿verdad? Todos los días, o coma un montón de chetos, etc. Su coeficiente de respiración va a estar cercano al 0.7, entonces 0.71, 0.69, por ahí. Y finalmente si el paciente come bastante papita, arroz, ¿verdad? Pan, entonces su coeficiente respiratorio va a ser mucho más cercano al 1. Nada más. Eso es lo único que tienen que saber acerca de la calorimetría indirecta, porque son un montón de cálculos que no es necesario que hagamos. Lo que sí es importante es que recuerden estos componentes del gasto energético. Los más importantes aquí son la tasa del metabolismo basal y la actividad física o efecto térmico del ejercicio. Para que recuerden que este de aquí, la tasa del metabolismo basal, es el componente más importante, ¿sí?
si se dan cuenta es aprox el 50% de todo el gasto, ¿verdad? Y la actividad física o efecto térmico es el más variable, ¿sí? Depende mucho de cada paciente, de cuán activo es. También esto de aquí se reemplaza en algunos casos, por ejemplo, cuando los pacientes están hospitalizados y van a ser o son sometidos a una operación, una cirugía mayor, una cirugía menor, esta actividad física es cambiada, ¿verdad? Porque el paciente no está realizando actividad porque ha sido operado, pero sí está gastando energía por la misma cirugía, ¿no, chicos? Eso lo van a ver también más adelante. Entonces, estos son los componentes, la actividad física, recuerden, lo más variable, pero también tenemos el crecimiento. Pues los pacientes que están en crecimiento también ahí es un componente importante. La AD o acción dinámica específica, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, la termogénesis, etc. ¿Ya? Pero esos dos, los más importantes, por eso están subrayados. ¿Ya, chicos? Entonces, la tasa del metabolismo basal, ahí está la definición, es la energía que vamos a emplear para poder cubrir las funciones del paciente o de la persona cuando está en reposo y en ayuno. Es lo basal, ¿verdad? Es antes de adicionar cualquier otra actividad, etc. Es para cubrir las necesidades cuando el paciente está en reposo. Esto lo podemos medir así. Por ejemplo, en los varones lo podemos medir como 1 kilocaloría por kilogramo de peso por 24 horas. Ese es el requerimiento que va a necesitar durante todo el día para cubrir su metabolismo basal. Y en las mujeres es de 0.9. Lo más cercano o por así decirlo, lo más específico vendría a ser la ecuación de Harris-Benedict, ¿no? Porque es una ecuación que ya está, o sea, una tasa de metabolismo basal más exacta, ¿no? Pero para fines prácticos se usa el 1 en los hombres y el 0.9 en las mujeres. ¿Vale, chicos? Aquí tenemos algo importante también que mencionar acerca de esta tasa de metabolismo basal. Recuerden que, aquí lo vamos a poner en rojito porque también viene en examen, con la edad, disminuye esta tasa de metabolismo basal un 3.2% cada 10 años que pasan con el paciente, ¿verdad? Cada 10 años que el paciente aumenta en edad, esta tasa va a ir disminuyendo en 3.2%. El sexo también es importante, ya que esta tasa es 10%, 10% menor en los varones. El clima también va a influenciar esta tasa del metabolismo basal, el sueño. ¿Por qué? Porque mientras que dormimos, esta tasa del metabolismo basal es un 10% menos. Mientras dormimos. Claro, porque estamos durmiendo, no necesitamos movernos para nada, ¿verdad? Y también va a variar de acuerdo a la composición corporal. Composición corporal. Esto es importante, ya que la masa magra, es decir, la masa muscular, ¿verdad? La masa magra se refiere a lo que es propiamente proteína o músculo en el cuerpo, ¿sí? La masa magra va a disminuir con la edad, ¿verdad? Saben que los ancianitos ya no tienen mucho músculo, ¿verdad? Y en cambio va a aumentar la grasa, ¿no? Hemos visto que los ancianitos, su pielcita es casi pegada a la grasita o al hueso, ¿no? ¿Por qué disminuye la masa magra? Entonces aquí lo podemos ver, miren, con la edad la tasa del metabolismo basal es diferente. Miren, en un lactante el requerimiento es prácticamente de 55 kilocalorías por kilo al día, porque estos pacientes están en crecimiento, ¿verdad? Están en constante síntesis de tejidos, ¿verdad? De los huesos, de los músculos, etc. Los escolares ya van disminuyendo hasta que finalmente en la adultez ya tenemos que más o menos un 20-25%, perdón, 20-25 kilocalorías son necesarias por kilogramo al día. Aquí lo tenemos también, la tasa de metabolismo basal disminuye 3.2% cada 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay disminución de la masa muscular. Y aquí lo podemos ver. Un paciente, miren, con 250 libras, se puede notar la cantidad de grasa que tenemos, a diferencia de una persona con peso normal. Además, recordar que hombres y mujeres tenemos una distinta composición, ¿verdad? En el hombre, la masa grasa es mucho menor que en la mujer.
Tenemos que el hombre es de 15 a 20% y en la mujer de un 20 a 30%. Entonces, va a variar según la composición corporal. Y miren, aquí podemos ver que el 66% de la tasa del metabolismo basal se va a ir para estos 3 órganos, que son súper importantes. El cerebro, el hígado y el riñón. El 66% de toda nuestra tasa de metabolismo las usa el cerebro, el hígado y el riñón. Un 6%, y el corazón, ¿sí? Que son, en realidad, estos 4 solamente forman el 6% de todo el peso corporal total, ¿verdad? Y se llevan más de la mitad de lo necesario de la tasa del metabolismo basal. Y también vemos que el 30 a 25 a 30% que restan, casi todo se va a los músculos, ¿verdad? Y que sí vendría a ser el 40-50% de todo nuestro peso. Y miren lo importante que son el cerebro, el corazón, ¿verdad? Son los que más requieren energía. Por eso cuando un paciente, por ejemplo, está en shock, ¿verdad? Hipovolémico, cualquier tipo de shock, lo que trata de hacer el cuerpo es conservar la función del cerebro, del hígado, del riñón y del corazón. ¿Bien, chicos? Y para terminar, me parece que esta es la última diapo, acerca de la acción dinámica específica. Es solamente el incremento del calor en nuestro cuerpo luego de ingerir los alimentos. Por ejemplo, luego de que ingerimos un carbohidrato, este calor va a aumentar en 6%. Si comemos grasa, en 4%. Y las proteínas, miren, nos dan el mayor aumento, que vendrá a ser el 30%. Entonces, en realidad, no necesitan saberse este cálculo, pero acá está. Se calcula de esta forma. Si el 50% de su dieta es carbohidratos, se multiplica por el 6%, que es lo que eleva, ¿verdad? Es esto por esto, nos da esto de acá. Luego la grasa por esto, nos da esto de acá, no, acá. Y las proteínas, 15% por 4. Aquí está, ¿no? Algo así. No, este de acá era con este. Y bueno, la cosa es que así se multiplica, ¿ya? El CHO es 50%, los carbohidratos son en el 50%, se elevan a 6%, entonces se multiplican así. 25 de las grasas por el 4%, así. Y 15% de las proteínas, así, algo así, ¿ya? Chicos, pero no necesitan aprenderse esto, es solamente una fórmula mediante la cual se saca. Entonces, ese es el aumento de calor que se va a producir luego que ingerimos nuestros alimentos. Y acerca del consumo de energía, también una forma de calcularlo, ¿verdad? Esto ya lo van a ver también cuando estén en los hospitales. Lo primero que se hace es determinar cuánto pesa el paciente y en caso el paciente no se puede calcular, pues con el peso ideal se trabaja. Se calcula la tasa del metabolismo basal que vimos aquí, de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un paciente de 50 que pesa 50 kilos, 50 kilocalorías, ¿verdad? Kilocalorías por sería 50 kilocalorías por 24 horas. Eso se multiplica, se saca esa tasa. Luego se multiplica por un factor, que era lo que les decía, el factor del nivel de actividad física, que en pacientes que están hospitalizados o que sufren de alguna cirugía, una infección, como vemos aquí, se va a reemplazar esto de aquí, que habíamos visto, esto de aquí, la actividad física, se reemplaza por esto de aquí, este cuadrito. Ya, chicos, esto también lo van a ver en cirugía, me parece. Entonces, cuando el paciente es sometido a una cirugía mayor, pueden ver que se multiplica por 1.2, si es cirugía menor se multiplica por 1.1, entonces va a aumentar esta tasa de metabolismo de acuerdo a lo que tenga el paciente. Por ejemplo, en una infección severa ya se multiplica por 1.8, ¿verdad? Este valor luego se le va a añadir esto de aquí, que habíamos visto, que se saca así, una acción dinámica específica, que aprox es un 10%, como salió acá, por ejemplo, ¿no? Se le agrega el 10%, y este resultado nos da el consumo de energía o el requerimiento de energía que necesita esa persona. ¿Sí? Aquí tenemos también, según el tipo de actividad física, ¿verdad? Si el paciente está en reposo, en realidad no se multiplica por nada, ¿no? Por 1, o sea, queda lo mismo. Si hace actividad muy liviana, es sedentario, 1.5. Si hace actividad liviana, ya es 2.5, etc. ¿Ya, chicos? Entonces, lo más importante que quiero que se lleven de esta clase es lo que está resaltado en rojito. Volvemos a la parte inicial. De aquí solamente son simples definiciones que ustedes deben conocer. Los requerimientos nutricionales, recuerden que son individuales,
que es para cada paciente en un momento específico y acerca de un nutriente en específico. Las recomendaciones nutricionales, que es para todas las personas sanas de un grupo o una población. Lo que está en rojito, que les mencioné, que un paciente con enfermedad crítico aumenta su requerimiento de nutrientes, aumenta las pérdidas y disminuye la ingesta, por lo tanto el paciente es hipercatabólico, destruye o degrada más los alimentos o los nutrientes más fácilmente, que la energía se va a almacenar como glúcidos de forma inmediata, que vamos a utilizarlo al principio de realizar cualquier actividad, y la grasa se usa a mediano plazo. Recuerden que la tasa de metabolismo es lo más importante, el componente más importante del gasto, y que la actividad física es el más variable, ¿sí? Recuerden más o menos que 1 kilocalorías por kilo es en caso de los hombres, 0,9 en el caso de las mujeres, que el 66% de la tasa se va en el cerebro, el corazón, el riñón y el hígado. Esto también que está en rojito, que disminuye con la edad, que el sexo, que en caso de los hombres es menor, que durante el sueño también es menor, que dependiendo de la masa magra también es mayor o menor. ¿Sí, chicos? Nada más. Y de aquí, pues nada, que recuerden que con la actividad va a variar también este requerimiento de energía. ¿Ya, chicos? Entonces, les mando su post-test. Tienen 4 minutos para realizarlo porque es el mismo que les mando antes de iniciar la clase. Así que se los mando ahorita. Mientras tanto, me pueden hacer llegar alguna duda que tengan, si todo estuvo claro en la clase, si algo no les gustó, o si algo no entendieron, para ir aclarándolo de una vez, mientras damos el pasito. Chicos, si no hay dudas, por favor den el pasito, lo revisamos y con eso concluimos la clase. ¿Sí? Tenemos 4 minutos, chicos, para poder revisarlo. Queda un minuto, chicos. Vayan terminando.
Listo, chicos. Entonces vamos a ir corrigiendo. Envíen los que les falta. Y vamos a ir compartiendo otra vez la pantalla. Listo. Ya. Entonces, vamos a ver. La pregunta número 1 nos habla acerca del componente del gasto energético más variable, que lo conversamos ahora. ¿Recuerda? ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta, por favor? Actividad física. Perfecto, la actividad física, ¿no? Recuerden que varía mucho dependiendo del paciente, si es activo, si es sedentario, si también recuerden que si ha sufrido alguna infección o si está posoperado. Muy bien. La 2, en relación al almacenamiento y la movilización de la energía celular, ¿cuál sería lo correcto? A ver, ¿las células almacenan la energía bajo forma de proteínas y grasas? No, ¿verdad? Lo vimos. ¿Los glúcidos son una forma de reserva a mediano plazo? Tampoco. Vimos que son a plazo inmediato, o sea, son lo primero que nosotros usamos como energía. ¿Los lípidos se almacenan, o los lípidos almacenan energía de disponibilidad inmediata? No, vimos que los lípidos vendrían a ser almacenamiento de energía a plazo medio, ¿verdad? Y la energía celular no se almacena como ATP, esa sería, ¿verdad? Porque no hemos hablado en ningún momento del ATP, no se almacena la energía de esta forma, sino como glúcidos, como glúcidos y como grasas, ¿verdad? Luego tenemos la 3, frente a un paciente crítico, desde el punto de vista nutricional. Aquí, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Aumento de pérdida de nutrientes. Perfecto. Estos pacientes son hipercatabólicos, ¿verdad? Lo vimos. En estos pacientes hay disminución de la ingesta, aumento de la degradación, ¿verdad? Y finalmente la última, alguien que me ayude con la última, dice, conforme aumenta la edad, ¿qué ocurre con la tasa del metabolismo? Disminuye la tasa basal. Muy bien, ya, perfecto. Entonces, esas serían las respuestas. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo ha estado claro? ¿O no se entendió nada o se entendió todo? No, Yo todo creo que muy sí se claro. entendió. Porque veo las respuestas, ustedes mismos pueden ver, miren, la mayoría se ha sacado 20, el promedio es 19.7, así que eso me hace muy feliz para hacer la primera clase, chicos. De todas formas, esta clase es un poco más teórica y aburre un poquito, pero las siguientes también son más bonitas y van a ver que les va a servir bastante para otros cursos y para que se saquen una buena nota en un curso que es prácticamente fácil, ¿verdad, chicos? Son cositas chiquitas para que se lleven para su examen. ¿Ya, chicos? Bueno, espero que les haya gustado la clase y ya nos estaremos viendo la próxima semana, que sería el martes, en el horario normal. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería todo. Les voy a subir la clase a YouTube ya, ahora mismo. Y ya, nos vemos entonces en la próxima clase. Mucho gusto. Cuídense. Bye. Buena semana. Gracias. Gracias. Gracias.